Entonces, queremos hacerlo mejor, pero realmente hay un desorden y hay vacíos. Y nosotros lo que he escuchado de los que han intervenido y del mío propio es de que queremos contribuir con nuestra región, por supuesto, en mi caso, y con el resto del país, porque finalmente la crítica no solamente va para el Ejecutivo. Nosotros constantemente, al menos yo que soy de región, todos los días en los canales de televisión que los congresistas no hacen nada. Y eso no es posible. Entonces yo creo que, señor ministro, con todo respeto, al igual que la señora viceministra, estamos para contribuir con ustedes, pero ustedes tienen que ser más claros con nosotros y de qué manera también nosotros podemos articular. Por ejemplo, se ha mencionado para Tumbes 24 módulos. Entonces yo quisiera saber dónde, porque por ejemplo, existe una localidad que llegamos en helicóptero cuando estaba el fenómeno porque se cortó la trocha, porque ni siquiera es carretera, y para llegar allá tenía que llegar en helicóptero. Y si voy en camioneta, 4 horas y media o 5. Entonces, la única oportunidad que nosotros podemos constatar es cuando tenemos la semana de representación. Y por eso dicen los congresistas no hacen nada. Si voy un fin de semana, yo puedo ir. Pero no hay los accesos todavía que nos den la seguridad y las condiciones de poder llegar hasta allí. Por eso, si a nosotros nos dan también adelantadamente la relación, dónde la ubicación y la instalación de estos módulos, sería formidable, porque nosotros ya tendríamos en cuenta que hay que priorizar las partes más alejadas, ¿no? Y que allí mismo también se hagan las instalaciones para poder articular, ¿no? Y lo segundo, señor ministro, creo que usted conoce bien la problemática de mi región en cuanto al agua potable y saneamiento. Las personas quieren resultados. Ha salido un reportaje que ustedes creo mucho lo han visto y que es hasta cierto punto vergonzoso, pero que a la vez es alentador, porque tenemos un vecino país que es hermano y que siempre cuando han habido estos embates de la naturaleza, porque por el propio clima y la cercanía limítrofe, tenemos similitud, nos están dando el agua potable para la localidad, en este caso del distrito de Aguas Verdes. Entonces, señor ministro, creo que en varias visitas y documentos que le he enviado de mi parte, como representante de la región de Tumbes, le he dicho, ¿no?, que queremos resolver este tema, pero no hay un accionar todavía decidido, digo yo, para que se resuelva este tema. Y vuelvo a repetir, el ánimo que yo tengo acá, y creo que es del resto de mis colegas, es contribuir. Y para eso esta comisión multipartidaria se formó, para poder no solamente tener ese control y fiscalización que lo tenemos como función, sin pertenecer a esta comisión, pero más aún ahora que estamos aquí. Yo quisiera, señor ministro, que usted al menos con Tumbes, por supuesto sin la excepción del resto de los colegas que son de diferentes regiones que seguramente así lo quieren, dentro de las metas y objetivos sean mucho más claras en el calendario para nosotros también responder ante nuestra población que nos eligió y que nos pide justamente esos resultados. Muchas gracias. Gracias, congresista Yuyes. Tiene el uso de la palabra el ministro Trujillo. Viene luego el congresista Geresi. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, al congresista, las preocupaciones del congresista Yuyes. Nos comprometemos, congresista, poder, a través de usted, presidenta, hacerle llegar los detalles del catastro de daños en la región Tumbes, para que usted lo pueda conocer, no solo en la vivienda, sino también en agua, desagüe, pistas y brea. Lo tenemos totalmente catastrado, lo tenemos además consensuado con los alcaldes, con el gobierno regional, está todo muy ordenado, así que nos comprometemos a hacerle llegar eso. Además también la ubicación y el detalle de los módulos donde deben instalarse. Y estamos totalmente abiertos a cualquier ajuste o a cualquier modificación de esa distribución, atendiendo a la realidad que ustedes como congresistas y autoridades del sector conocen. Respecto a la exclusión, a la contratación de empresas que han incumplido términos contractuales con el Estado. Creo que es absolutamente claro
que nosotros no podemos excluir de un proceso de contratación a aquellas empresas cuya órgano competente no los haya suspendido. Los procesos seguirán, seguramente cuando esas suspensiones se hagan públicos no podrán participar en los procesos. En tanto ello no suceda, no es posible hacerlos. En tercer lugar, se ha mencionado la necesidad de dar oportunidad a las empresas locales. Efectivamente, yo expliqué, en el caso de los módulos, la primera compra se dio en un contexto aún de emergencia. El 11 de abril comienza ese proceso y, como mencioné, no había todavía la certeza de que este fenómeno había concluido y se tenía que hacer una compra rápida, por eso recurrimos a los proveedores del Estado. En la segunda compra, que comenzó el 9 de junio, además de convocar a un mayor número de proveedores del Estado, dimos publicidad, página web, medios impresos, y eso generó la participación de mayor número de empresas, entre ellas algunas pequeñas que una de ellas ha resultado beneficiada. Pero no solo esto no solo queda ahí, la participación de las pequeñas empresas, las entidades técnicas se va a dar en el proceso de construcción de la vivienda definitiva. Insisto, empezamos el 15 de octubre, en ese momento tendremos un buen número de empresas locales trabajando en la construcción de las viviendas. Pero no solo eso, la instalación de estos mismos módulos, que en los primeros 2.400 módulos que instalamos de la primera compra, tuvimos en primera instancia apoyo del Ejército y después trabajamos con Censico. Cuando hablamos ya de cantidades importantes de alrededor de 18.000 módulos, no es posible trabajar con el apoyo del Ejército y Censico, sino se requiere algo más que eso. Y por esta razón se han llevado también procesos de contratación en la que las empresas ganadoras son empresas precisamente locales. Tenemos empresas de las mismas regiones que han sido beneficiadas y ellas contribuirán en este proceso de construcción, de instalación de los módulos temporales. Además, en relación ya al tema del agua, el caso del agua en Tumbes es un tema muy delicado, que tiene muchas complicaciones, muchas aristas. Estamos trabajando y próximamente, a través de usted, Presidenta, al congresista Yuyes, estaremos poniendo en conocimiento decisiones que se vienen tomando en relación a la concesión. Sin embargo, eso no puede quitarnos la intervención inmediata que tenemos que tener para resolver los problemas. Y por eso, la siguiente semana estará en Tumbes el viceministro de Construcción y Saneamiento, Fernando Laca, anunciando algunas decisiones al respecto. Se requieren la perforación de pozos para poder resolver el problema en Aguas Verdes. Uno de ellos va a ser implementado directamente por la empresa concesionaria. Usted ha ayudado en poder lograr el acuerdo de Consejo Municipal que permita este hecho y eso ya se logró. Se va entonces a instalar, a equipar este pozo para que pueda funcionar y hay 2 pozos más cuya responsabilidad de perforación y equipamiento lo asumirá el Ministerio de Vivienda. Insisto, para eso estará la siguiente semana el viceministro Fernando Laca dando precisiones en Tumbes. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Tiene uso de la palabra el congresista Jerezi y viene la congresista Janet Sánchez. Presidenta, me pide una interrupción la congresista Janet Sánchez. Gracias, Presidenta. Primero, saludar la disposición que ha tenido el ministro Edmer Trujillo de estar en esta comisión. Así también quiero, Presidenta, felicitar a este seno de la Comisión de Reconstrucción con Cambios por el nivel alturado y de respeto que ha tenido al desarrollarse y respetando sobre todo a nuestros invitados. Eso es muy bueno y es un ejemplo de la ciudadanía, que la ciudadanía quiere ver del Congreso de la República, Presidenta. Presidenta, solo quería mencionar un tema que escuché de uno de mis colegas, que qué se había hecho con los 3 millones de prevención que se habían destinado en el gobierno pasado del señor Humala. Considero, Presidenta, que esa respuesta la deben tener los gobiernos regionales y locales. A ellos debemos enfocar estas preguntas y estas curiosidades y dudas que tenemos interrogantes, Presidenta. Así que yo creo, Presidenta, de que también deberíamos poner énfasis
en que los gobernadores regionales que recibieron este dinero para temas de prevención en cuanto a fenómenos del niño, deben responder por este dinero. Eso es un punto importante, Presidenta. Otra de las cosas, Presidenta, en las que aquellas personas que hemos sido testigos, hemos estado en el lugar de los hechos de estos desastres naturales. A mí me correspondió estar en La Libertad, exactamente en la provincia de Ascope. Tengo que felicitar al ministro Trujillo, porque a una llamada inmediatamente estuvo la ayuda para estos pueblos. Y habían dos opciones, Presidenta, en cuanto a los módulos temporales. Dos opciones. Uno, que nuestra gente se quede en las calles con frío, que nuestra gente se quede, esta gente que sufrieron de los desastres de este fenómeno, que se quede nuestra gente a la intemperie o en carpas, o contar con estos módulos que rápidamente el Ministerio de Vivienda tomó atención. Eso hay que poner por delante, Presidenta, sobre todo. Ahora, yo creo, Presidenta, que esa era mi intervención, sobre todo para no alargar más esta comisión. Agradezco la oportunidad también al ministro y por favor le agradecería que me sacara del bloque de oradores para ya no hacer tan larga esta comisión. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Janet Sánchez. Es importantísimo el aporte que usted nos solicita y creo que es interés de todos los congresistas, que es de esos 3.000 millones. 3.000 millones que se utilizaron en el gobierno pasado, el señor Ollantumala, para los trabajos de prevención a un posible fenómeno del niño extraordinario en el 2016. Pero cabe señalar que mucho de esos dineros, especialmente al menos en mi región, lo manejaron los sectores, especialmente agricultura, en el caso de Piura, ¿no? Que le tocó algo de 300 y pico de millones. Entonces, los sectores nos tienen que nutrir de esa información. Acabamos de ver, imagínense que hay en estudios, con las disculpas del caso de los congresistas, que se gastaron en el fenómeno del niño, para el fenómeno del niño 2016, en vivienda de algo de 1.600.000 y en agricultura algo de 3.000, ¿cuánto? 8 millones en estudios para trabajo de prevención. Imagínense, entonces justo le hemos solicitado al ministro que nos informe sobre esos temas para saber si eso sirve, esos documentos, si se están plasmando. El uso de la palabra del congresista Jerez. Gracias por su participación. Muchas gracias, Presidenta. Permítame iniciar esta intervención saliéndome un poquito del tema para expresarle a través suyo a una persona a la que yo aprecio, a la que tengo cariño y que ha sido uno de mis referentes en mi vida política para la gestión municipal, que es la señora Lucha Cuculiza. Exprésele mis deseos de pronta recuperación y que estamos muy pendientes de que seguramente pronto la veremos nuevamente en el campo de la batalla política como luchadora que siempre ella ha sido y como ejemplo para la mujer política en nuestro país. A propósito de esto que es la Comisión de Vivienda y siendo ella una mujer vinculada al desarrollo de la ciudad como exalcaldesa, no podía yo empezar mi intervención sin dejarte expresar estos sentimientos que personalmente se los había manifestado, pero creo que también tengo un compromiso ético de manifestarlos públicamente. En segundo lugar, quiero felicitar al ministro de Vivienda. He leído, yo he llegado un poco retrasado, tengo un problema de salud, pero por estar aquí presente, porque considero que el día de hoy se trataba un tema importante y he leído las exposiciones y las respuestas que ha dado el ministro. Debo felicitar al ministro. Primero debo felicitar el talante democrático que tiene de acudir a cuanta invitación el Congreso de la República le realiza. Veo en él, y en esto con todo el cariño que además tengo por la congresista Aramayo, que un provinciano sí puede. Y él está demostrando en la cartera, a través de los números que nos dan, la ejecución presupuestal del sector vivienda, que es muy promisorio, van a ser muy promisorios los resultados de su gestión en el tiempo, y yo tengo de verdad mucha seguridad de que el ministro de Vivienda va a seguir en esta línea de desarrollar una gestión en favor del desarrollo de nuestro país. En lo que se refiere ha habido referencias a algunas empresas que se presentaron en los concursos.
sobre que tenían algunos problemas y que estos problemas se plantearon en el Ministerio de Educación. Yo estoy seguro que el ministro sabrá tomar nota de estas inquietudes y sabrá adoptar las medidas que correspondan. Evidentemente, quienes tenemos experiencia de gestión pública sabemos que hay una línea de mando donde está el titular del pliego y quienes ejercen los cargos en la primera, segunda y la tercera línea. Y si bien es cierto, somos titulares del pliego, a nivel del tema penal, yo soy de los que cree, desde el punto de vista de la doctrina jurídica, que el delito es individual. Yo no creo en la autoría mediata, porque la autoría mediata es una, con todo respeto para los que la propugnan, es una cantinflada jurídica que se usa para condenar a las personas cuando no se tiene pruebas. Entonces, yo estoy convencido de la transparencia de los actos de nuestro señor ministro, de su honestidad en el ejercicio de su cargo de ministro de Vivienda, y estoy seguro que si él detecta alguna situación, será el primero en tomar las acciones de corrección. Sobre el tema relacionado escuché hace un momento y me parece muy importante la intervención del congresista Horacio Ceballos, que coincidentemente tampoco se encuentra presente, hizo una pregunta sobre ¿qué entiende usted, señor ministro, por el desarrollo de la ciudad? Alguito conocemos, hemos tenido buenos maestros, ya he mencionado a uno, y las ciudades son dinámicas, pues. Las ciudades no están congeladas en el tiempo. La ciudad de hoy no es consecuencia de lo que pasó hoy. La ciudad es consecuencia de lo que no se planificó hace 30 o 40 años. Cuando Luis Bedoya Reyes deja la alcaldía de Lima y había trazado ya, tenía el trazo listo para el metro de la ciudad en 1968, llegó el dictador Velasco, que es un personaje admirado por los señores del Frente Amplio, y designó a dedo a los alcaldes. Y son los alcaldes los responsables de hacer la planificación de la ciudad. ¿Qué pasó con la planificación de la ciudad a propósito de este fenómeno que se produjo en la década de los 60 de la migración del campo a la ciudad? Eso fue un hecho. Me sorprende además que en una visión marxista, leninista, de la economía centralmente planificada, donde la planificación es fundamental, a propósito de que en esa época estábamos también gobernados bajo el influjo de la CEPAL y los planes cepalistas, que las ciudades, en todo el Perú, porque el tema del fenómeno del campo de la ciudad no solamente se dio en Lima, sino se dio en Arequipa, se dio en Piura, se dio en Chiclayo, en todas partes en el Perú. Y los alcaldes que fueron designados a dedo por el dictador Velasco, porque fue un dictador, no respetó a la prensa, hubo presos políticos, fue tan dictador como otros dictadores en otras partes del mundo, designó unos alcaldes que no tuvieron pues ese concepto de ciudad que le reclama el congresista al ministro de Vivienda. ¿Y qué quiere? ¿Echarle la culpa al ministro de lo que Velasco y posteriores no hicieron en su momento? Nosotros estamos sufriendo la ausencia de planificación que se perpetró a finales de la década de los 60 y principios de los 70. Y la responsabilidad fue la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado, porque en ese momento se produjo un fenómeno que fue radical en el desarrollo de las ciudades de nuestro país, que es el fenómeno de la migración del campo a la ciudad. Y ahí no hicieron nada y bueno, por supuesto que ahora es más difícil reorganizar una ciudad dada la situación que se ha vivido. Y finalmente, señora presidenta, quisiera referirme a un tema que es muy importante sobre las reuniones que ha sostenido el ministro de Vivienda con el Contralor. Saludo que existan estas reuniones con el Contralor. Saludo que el ministro de Vivienda además ha sido tan arriesgado de reunirse con el Contralor Alarcón. Felizmente no lo han grabado. O no sabemos. Pero si no... bueno, seguramente creo que eso abona todavía a la certeza de la transparencia de los actos del señor ministro. Creo que hay un tema importante a propósito de la Contraloría, porque la Contraloría va a fiscalizar todo lo que se va a construir a propósito del tema de la reconstrucción. Y hemos escuchado en las primeras declaraciones del del Contralor Chac, que habla, fueron las gestiones del pasado, y eso es una cantaleta que yo le escucho a todo funcionario, alcalde, que el gobierno pasado y la Contraloría pasada, entonces, y que más recursos.
¿no? Entonces, si algo yo tengo claro, señora presidenta, es que la gestión pública no es como la gestión empresarial, no es lo mismo gerenciar un ministerio, gerenciar una alcaldía, gerenciar un gobierno regional, que gerenciar Coca-Cola, Bacus, Procter & Gamble, Aricor, donde hay recursos. En la gestión pública, la característica del recurso es que es escaso. Entonces, el gestor público debe entender que con lo poco que tiene que hacer gestión eficiente. Entonces, si tenemos un contralor que lo primero que hace es decirnos, no tengo recursos, es un poco poner el parche de lo que otros contralores en el pasado han vuelto a decir. Y creo que es necesario fijar este punto porque esta comisión es muy importante para el tema de la fiscalización de lo que va a ser reconstrucción, el tema de Arequipa, en donde me gustaría, yo tengo doble nacionalidad, soy hijo de arequipeños y entonces soy peruano, arequipeño, y me gustaría participar en ¿no? Tengo esa doble nacionalidad, es una de las más difíciles de llevar, además, ¿no? Entonces me gustaría estar presente porque es una tierra a la que quiero mucho y ver en lo que se puede aportar. Y finalmente, entonces, el Contralor ha hablado de que faltan recursos. Mire, Presidenta, yo le quiero contar un hecho que pinta de cuerpo entero lo que son las gestiones de la Contraloría General de la República. Cuando yo era alcalde de San Miguel, el asesor del despacho de la alcaldía de San Miguel era Luis Bedoya Reyes. Y cuestionaron la contratación de Luis Bedoya Reyes como asesor del despacho de la alcaldía. Uno de los alcaldes más exitosos del siglo, si no el más exitoso del siglo XX. O sea, decir que no hay justificación para una contratación porque Javier Bedoya era congresista de la República es una interpretación jurídica de esas que parece que no las hace un abogado, sino las hace un contador. Entonces, claro, muchos de nosotros, cuando estamos en la gestión pública, nos comienzan a atar de brazos y entonces los funcionarios no firman por estos informes que además constituyen prueba preconstituida. Y entonces, si a mí me mandan un informe donde dicen que tengo que licenciar a un hombre que ahora tiene más de 90 años y que en esa época bordeaba los 90 años y que tenía derecho a trabajar y que además ha sido un brillante alcalde de Lima, ¿qué era lo que teníamos que hacer? ¿Hacerle caso a la Contraloría o plantarnos y decir que no habíamos cometido ninguna ilegalidad? Pero eso no pasa en todas las gestiones, porque este tipo de situaciones de la Contraloría lo que hacen es hacer más lenta la gestión pública. Estamos a favor de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, pero no estamos a favor de los legalismos y de sobre pretexto de la lucha contra la corrupción, entrampar el desarrollo del Estado. Por lo que sugerimos, a través de su presidencia, instar a la Contraloría a que haga un ejercicio de reingeniería, para que existan mejores auditores, para que exista el tema de la prevención en la gestión pública no sea un saludo a la bandera, y para que el tema vinculante no se convierta en una traba para que los peruanos no puedan tener las obras de infraestructura que se tienen que ejecutar a tiempo. Nada más, señora Presidenta, y muchas gracias, y mis disculpas si me he extendido. No, encantada, no se preocupe. Le damos el uso de la palabra, no sé si hubo alguna consulta, creo que no, más que todo ha sido un aporte a algunas preguntas que han hecho una serie de congresistas y un análisis que ha hecho el congresista Jerez, lo cual se le agradece. Tiene uso de la palabra la congresista Marisol Espinosa y luego el congresista Clemente Flores y luego podría hacer el uso de la palabra bajando al llano y asumiendo la presidencia la congresista Takayama. Muchas gracias, Presidenta. Saludando a todos los señores congresistas y dando la bienvenida también al ministro de Vivienda, la viceministra de Vivienda, al equipo que le acompaña. Yo puedo dar testimonio de fe, y creo que usted igual, cuando hemos estado en emergencia en Piura, hemos visto, bueno, me he encontrado en pocas oportunidades porque también estaba en otras zonas con el ministro, incluso en algunos días bajo la lluvia, caminando para limpiar el DREN 1308, para colocar, con Jessica Boruncle, colocar sacos de arena cuando el río se estaba desbordando por la zona de Castilla,
llevando y trasladando, haciendo las gestiones desde Lima con sus equipos para que envíen maquinaria a las zonas donde el río estaba avanzando por el tema de descolmatación. Y por eso creo que nunca he tenido la oportunidad de decirle al ministro que se cumplió la tarea haciendo lo que correspondía en ese momento. De repente no fue suficiente el tema de las viviendas, todavía es un tema pendiente, pero cuando se necesitó en ese momento presencia del Estado, presencia del Ministerio, estuvo en Piura y estuvo en el momento de la reconstrucción, en el momento de la emergencia. Ahora nos toca el caminar hacia la rehabilitación, que lamentablemente ahí sí tenemos bastante por hacer, no solamente por el tema del agua potable, sino por el tema del alcantarillado, que durante la emergencia ha demostrado que es uno de los puntos débiles de nuestras ciudades costeras. Creo que ahí el tema de las plantas de tratamiento todavía sigue siendo un tema pendiente, sobre todo la de Sullana. Ayer estuvimos en la zona con el presidente de la República y él se comprometió a mirar esta situación y espero que pueda estar en la agenda del trabajo del ministerio, al igual que Sechura, que implica también el tema de producción, concretamente para Chique, que todavía no tiene agua potable y alcantarillado, y la zona de Tambo Grande. Señora Presidenta, la preocupación sigue pendiente aún por lo que significa el bono habitacional. El ministro nos ha señalado que a partir de octubre estará en marcha y todavía, al igual que en la zona de Piura, creo que el tema de Tumbes también es importante, ¿no? El tema del agua, las protestas continuas de la población frente a lo que significa no solamente baja calidad de agua, sino 1 o 2 horas de agua en Tumbes, siendo la puerta de entrada de frontera, y que también implica perforar nuevos pozos. Entonces, la solución al tema del agua potable y alcantarillado todavía está pendiente y esperamos, señor ministro, por su intermedia presidenta, que pueda atenderse básicamente las zonas postergadas, no solamente por ahora, sino más de 50 años incluso. El ministro ha sido generoso en señalar que es 25, pero la zona de Parachique, las zonas de Sechura, las zonas del Bajo Piura, que están reclamando agua y que durante la emergencia, como la zona de Pedregal Grande, Pedregal Chico, han quedado los sistemas totalmente destruidos, incluso programas de vivienda que se iban a realizar en la zona, la arena que ya se había trasladado terminó arrasada. Creemos también, señor ministro, y ojalá pueda considerar los proyectos de agua potable que quedaron inconclusos, como el de La Unión, hay otro en Curamori, proyectos que se transfirieron los recursos, pero que lamentablemente no se terminaron las obras y en vez de ser una solución para la ciudad, siguen siendo un problema. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Marisol Espinosa. Le damos uso de la palabra al ministro y viene Clemente Flores. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio para la congresista Marisol Espinosa. Bueno, qué duda cabe que las ciudades de la costa, Tumbes, Piura, Lambayeque, Chiclayo, ciudades de la costa que no recibían precipitaciones pluviales, lo que más falla y lo que más daños ha sufrido es el alcantarillado, eso nos queda claro. El alcantarillado fue diseñado para atender los desagües domésticos, la evacuación de los desagües domésticos y no el drenaje, no el drenaje pluvial, no el agua que proviene de las lluvias. Y por eso se han generado serios problemas en los que venimos trabajando para poder rehabilitar. Estamos en este periodo de rehabilitación donde el objetivo es lograr que los sistemas empiecen a funcionar. Y en este tema estamos entonces realizando trabajos. En este momento venimos trabajando en limpiezas de colectores con máquinas de baldes, limpieza de colectores con hidrojets y estamos también realizando trabajos de reparaciones. Hay tramos de tuberías que ya no pueden evacuar, aún utilizando limpieza con hidrojets y con máquina de baldes, por lo tanto ahí estamos haciendo ya reparaciones porque no podríamos esperar la ejecución de los proyectos.
Proyectos importantes se ha mencionado la congresista, la planta de tratamiento de aguas residuales Sullana, se ha mencionado el caso de Parachique, Sechura. Todos estos son proyectos que sí están en cartera, pero es importante que se conozca y en nuestro plan nacional de saneamiento está resolver el problema del agua y saneamiento, llegar al 2021 con un 100% de la población urbana gozando los servicios de agua y desagüe, además del 100% de tratamiento de aguas residuales y solo el 80% para las poblaciones rurales, demanda 50.000 millones de soles de inversión. Esto es un proceso, no es algo que se logra de inmediato. El presupuesto del 2017, 4.200 millones ha sido el presupuesto destinado a agua y saneamiento. Eso constituye ya un 70% de